Porque en México no hay ideologías claras, entre los políticos no hay ideologías claras, pero nunca las hubo. Porque a partir, sobre todo, de los años 50, 60, la defensa de los principios de la revolución se convirtió en un asunto meramente retórico. Más o menos para cuando López Mateos descubres que ya no hay tierra para repartir, pero los campesinos siguen queriendo que se repartan tierras. Entonces, yo me acuerdo que alguien decía que si le pusiéramos un segundo piso al país, porque claro, los campesinos seguían multiplicándose, reproduciéndose, y las tierras pues, no se reproducían. Pero se siguió hablando de reforma agraria y de reparto de tierras hasta los años 70, que yo recuerdo, 80. Entonces, los principios de la revolución se fueron convirtiendo en retórica. Y al convertirse en retórica, la ideología sale por la ventana, y es lo que pasó. Entonces lo que importa es el poder, tener, mantener y usar el poder. Yo creo que esa es la relación.